Existen toda clase de horrores en esta vida. Está aquel escalofrío que se produce cuando se nos olvida completar una tarea para el instituto. Existe ese sobresalto cuando una película nos arroja un efecto de sonido fuerte a la cara. Y luego tenemos la tortura psicológica, representada de muchas formas. En este caso, se solidifica en la forma del terror cósmico. Elementos como el terror cósmico suelen provocar un sentimiento de asfixia en algunas personas, y no es de extrañar. Cuando se reduce a elementos tan prósperos como la humanidad al tamaño de una insignificante hormiga, es lógico que la respuesta natural ante dicha propuesta venga acompañada de un sentimiento de impotencia, intranquilidad y paranoia. H.P. Lovecraft es considerado un maestro a la hora de presentar relatos de esta clase, reconocido por establecer todo un lore de lo terrorífico y lo tenebroso de la forma más críptica y eficaz posible. Eficaz porque mostraba lo justo y necesario, y críptica porque, irónicamente, dejaba muchos elementos en el aire. Adaptaciones como los mitos de Cthulhu representan todo eso y más. Este cómic italiano, originado en 1973 y recopilado más tarde en Argentina en el 75, contribuye un ejemplar al más puro estilo de El Eternauta. Eso significa que estamos ante un TVO presentado en blanco y negro y más enfocado en describir sus acontecimientos con toda clase de detalles, alcanzando casi una similitud con una novela. Aún así, existe una pequeña diferencia entre ambos productos, y es que el que hoy nos ocupa está acompañado de un estilo de dibujo bastante abstracto y gutural, que contrasta dramáticamente con descripciones detalladas, capturando a la perfección los elementos horripilantes de Lovecraft. Pero, ¿en qué consiste toda esta mascarada? Los mitos de Cthulhu se concentra en adaptar múltiples relatos del escritor, tales como La cosa en el umbral, La ciudad sin nombre o La sombra sobre Innsmouth. La naturaleza de todos ellos va variando, alterando la clase de protagonista y amenaza constantemente. En algunos capítulos, el protagonista es un testigo que tuvo la mala suerte de presenciar algo terrible, o la víctima de un terrible destino. En ocasiones, la propia monstruosidad de turno es la estrella principal. Pese a todo esto, todos los relatos tienen algo en común, y es la construcción de un mapamundi narrativo mucho más vasto y terrible de lo que puede imaginar el lector. Los relatos de Lovecraft se concentran en presentar amenazas imposibles, incapaces de procesar en el cerebro humano y cuya naturaleza es capaz de poner entredicha la cordura de cualquier persona de corazón débil. Todas ellas tienen algo que las une, ya sea la existencia del maldito Necronomicon, que es un libro de magia oculta escrito por el lunático Abdul al-Azred, o un extraño lenguaje inhumano y gutural que suele venir acompañado de una misteriosa palabra conocida como Cthulhu. Claro que ningún protagonista se percata de ello, dado que están demasiado ocupados viviendo una desgracia específica, y eso es un punto importante. Lo es porque sirve para establecer un sentimiento de trágica ironía ante el lector, que puede procesarlo a fuego lento. La idea de que, sin importar qué ocurra con la amenaza de turno, siempre existirá una peor ahí afuera, esperando a que un humano curioso o arrogante le abra la puerta para presentarse ante la humanidad. Es una narrativa trágica y espeluznante que está destinada a culminar en un desenlace terrible que muchas veces ni siquiera contemplamos, aunque existan victorias temporales. Por ejemplo, en algunos relatos el protagonista consigue escapar de una civilización ancestral y malvada, y en otros se consigue poner fin a una amenaza espiritual. Pero, ¿por cuánto tiempo? Aquí es cuando entra en escena la paranoia, representada en típicas preguntas simples. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasa si esa amenaza espiritual toma el control de otra persona y regresa? ¿Cuándo atacará dicha civilización monstruosa? ¿De dónde han salido todos ellos? ¿Y por qué da la sensación que solían reinar sobre todas las cosas antes de que la humanidad se hiciera con el control de la Tierra? Es cuando se presentan estas preguntas que nos damos cuenta de cuán perjudicial es el lore de este escritor. No existe victoria posible. Es solo cuestión de tiempo y azar que, un día de estos, Cthulhu despierte de su letargo o que aparezca algo mucho peor detrás suyo. El horror de Lovecraft es eficaz gracias a este sentimiento de desesperación e incertidumbre. Impotencia al ser incapaces de detener una amenaza superior, intranquilidad por la existencia de algo incomprensible a nivel humano, paranoia al ser reconocidos por alguno de estos entes de pesadilla que jamás deberían haber existido más allá de la imaginación de un árabe lunático, etc. Ya lo dije en otra ocasión, pero el terror cósmico es muy injusto, y es gracias a este detalle que es tan memorable y eficaz. A la hora de escribir un relato de terror, se supone que debe existir un final, ¿no? Toda montaña rusa tiene sus altos y bajos, pero, en algún momento, tiene que detenerse. Lovecraft propone lo contrario.
Una montaña rusa infinita, destinada a descarrilarse y caer hacia un vórtice infinito y desconocido que podría tener fondo o podría no tenerlo. Independientemente del caso, el lector sale perdiendo, y Lovecraft cumple su cometido, que es asustar e impactar a su público. Seguidores que han mantenido viva su leyenda durante décadas, contribuyendo inclusive a la creación de otras criaturas horripilantes, u homenajes impecables como este. La decisión de adaptar sus relatos con un estilo visual sucio y desordenado es, quizás, la más acertada a la hora de homenajear sus invenciones, pues de haberse hecho lo contrario, se habría rebajado la calidad de estas obras al nivel de cualquier otra. Hubiera sido contradictorio presentar La ciudad sin nombre, por ejemplo, con un estilo artístico detallado y colorido, pues precisamente la gracia de estos relatos es presentar conceptos que van más allá de la imaginación de cualquier persona. Alberto Breccia, que dibuja todos los relatos, comprende esta filosofía y la lleva a cabo a la perfección, recurriendo al detalle solo cuando es necesario, siendo en pocas ocasiones. La simplicidad visual detrás de las invenciones de Lovecraft evoca un dibujado minimalista, pero muy sucio, terrorífico y eficaz, parecido a las obras experimentales del típico artista de Instagram, pero sin resultar forzado o exagerado. Varios de los trazados no dejan de ser manchas negras, como cuando ensucias tu tarea del instituto con el Colacao por accidente y, de repente, forma la cara de Jesucristo, aunque en realidad no deja de ser una mancha, ¿o no? Eso vendría a ser Los mitos de Cthulhu, un collage de manchas en la pared que da rienda suelta a la imaginación del lector para producir y experimentar conceptos imposibles, degenerados y cósmicos, que bien pueden originarse de zonas tan mundanas como el océano o el desierto, o provenir de dimensiones imposibles y difíciles de detallar. Ante todo, supone un homenaje de primera clase al escritor, anteponiendo un estilo narrativo y visual que choca entre sí, provocando una reacción química que pocas veces he visto en lo que llevo examinando tebeos de todo tipo. Reacción que funciona gracias a la objetividad del dibujante y a la subjetividad emocional del lector, evocando formas uniformes, traicioneras y, ante todo, muy memorables.